Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual. En esta oportunidad tenemos nuestro primer encuentro híbrido combinando la presencialidad muy habitual en este tipo de actividades con la modalidad virtual que la venimos desandando desde el año 2020. Así que bueno, en atención que esta es una primera experiencia. Acá estamos con algunos invitados, digamos, y asociados y consejeros y clientes de la bolsa, y en forma presencial. Y por el otro lado, bueno, contamos en forma virtual con los habituales concurrentes de la reunión, tanto asociados como clientes, y veo que hay algunos consejeros también. Vamos a seguir dando acceso a los participantes. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Gustavo Nefa, que nos va a dar su habitual informe de mercado y coyuntura. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la invitación. De 10. Excelente. Un gusto tenerte como siempre. Gracias. Con relación a la agenda, simplemente repasar alguna actividad que la bolsa tuvo en la semana anterior. Estuvimos dando una charla a la Asociación de Argentina de Productores Algodoneros, que la verdad que fue muy buena, porque es una institución con la cual la bolsa tiene interacción, y en particular tuvimos una muy buena reunión donde hablamos un poquito de la bolsa, la coyuntura y las estrategias que estamos recomendando para esta coyuntura especial. Y el jueves pasado estuvimos también en el ciclo de charlas informales que hacemos en el interior de la provincia, donde estuvimos en esta oportunidad en el Hotel Waloc, en la localidad de Saspeña, donde invitamos a clientes y asociados de la bolsa a participar de una actividad muy similar a la que tuvimos con los productores. Y la verdad que es muy satisfactorio, porque siempre de ese tipo de reuniones surgen nuevos contactos, nuevas relaciones, independientemente de las que ya tenemos, digamos, ¿no? Así que bueno, sin más, nuestro presidente no está presente porque tiene un compromiso previo, pero mandó sus saludos, digamos, a todos los asistentes, y en particular a los que vinieron presencialmente y están participando en la reunión. Así que bueno, sin más, Gustavo, te doy la posta para que des tu exposición habitual. Perfecto, muchas gracias, Julio. Bueno, me confirman si pueden ver la pantalla, así arrancamos directamente. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, vamos bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de la Argentina primero, que nos tiene preocupados, obviamente, a todos. Esta dualidad, dólar, peso, salieron los nuevos billetes 2000, bueno, es un avance, ¿no? Pero quería reconocer lo que se está dando a nivel de precios, con este 8,4% de inflación en el mes de abril, es poco, ¿no? Frente a la escalada peligrosa, porque siempre en Argentina la inercia inflacionaria es muy difícil de contener, y en esa dinámica creo que se encuentra Argentina, analizándolo estrictamente desde el punto de vista económico, nada desde el punto de vista político, que le agrega una cuota de incertidumbre, no solo por los bajos niveles de aceptación de la gestión actual, sino también frente al venimiento de las elecciones de octubre, aunque ustedes ya saben que los grandes cambios se producen en las PASO. O sea, hemos tenido una experiencia bastante fea en el 2015 en los mercados, con la mayor caída en la historia de la bolsa, la segunda mayor caída de la historia en dólares del mundo, desde el Líbano 1969, que no cayó tanto la bolsa en un solo día. Bueno, cuidado con las PASO, suele haber, digamos, volatilidad previa a las PASO y suele haber volatilidad el día después de las PASO.
Pero bueno, una cifra de inflación que está fuera de control, la expectativa del 126%, la verdad que queda corta, muy baja frente a lo que es la inflación de 108% proyectada hacia adelante frente a las últimas subas del tipo de cambio. Un riesgo país que está en 2.500, 2.600 puntos básicos, que no invita a invertir para nada, para nada. Y obviamente el tema de las reservas. Detrás de eso está en los rumores del empuje de la devaluación que pueda tener el dólar oficial. Por lo pronto vamos a ver los futuros, cómo se desenvuelven. Hay un salto por ahí después de agosto que se ve en los futuros del ROFEX. Pero claro, las reservas son el foco. Las reservas están en negativo, ¿sí? Se han activado algunos mecanismos de protección y de uso de, por ejemplo, el swap con China, pero todo eso, la verdad que es bastante débil frente a lo que hay detrás, que es la falta de dólares, restringiéndose las importaciones y obviamente profundizando la caída de la actividad económica. La intención de Argentina es conseguir adelantos, o sea, va por todo con 10.000 millones de dólares de todo lo que se tendría que estar desembolsando de acá hasta fin de año incluido, pero obviamente que eso lo vemos muy remoto, ¿sí? Muy remoto. Es un dólar que tuvo cierta calma sobre la base de medidas extremas. Recuerden que el Banco Central tuvo que subir la tasa de interés del 87 al 91% y acto seguido, pocas semanas después, subiéndola al 97%. Si ustedes renuevan un plazo fijo al 97%, esto les da un 154% de tasa compuesta o tasa efectiva. ¿Esto qué significa? Significa que estamos, digamos, en los albores de una escalada muy importante de inflación muy importante, que intenta ser mitigada con tasa de interés, y no lo logró. Porque si no, fíjense en este gráfico, en donde esas medidas, junto con otras medidas que se sumaron para restringir la operatoria del contado con liqui, sobre todo el dólar MEP en Argentina, no produjo ningún efecto deseado por parte del gobierno. Así que el dólar contado con liqui se mueve, sigue moviendo en la zona de 475, como ocurrió hace exactamente un mes, ese pico, con una inflación tan alta, obviamente que es algo normal a nuestro entender. El problema no está en el dólar es la consecuencia, ¿sí? En el medio, la búsqueda desesperada de dólares se completa con un blanqueo. Es un blanqueo que nos esperábamos algo así, tardó en venir porque en realidad el acuerdo de intercambio con Estados Unidos venía asociada a una exteriorización de capitales. Pero ahora tengo una letra chica, desde la entrada en vigencia, que muy difícilmente pase por el Congreso, eso es lo que yo creo, pero si llega a ser ley, esto sería en un plazo de 120 días corridos desde la entrada en vigencia, un 5% de penalidad. Es muy laxa, muy laxa. Recuerden que en el 2017 hubo una exteriorización con un 10% de penalidad, y este 5% escala al 10% después de los 120 días, y obviamente después hay temas de corrimiento de plazos hasta que se exterioriza. Pero bueno, todo esto es una búsqueda de dólares. Les dejo la presentación para que ustedes puedan ver, pero también hay un régimen simplificado, pero para pequeñas, digamos, sumas exteriorizadas del 1,5% para $50.000 como máximo, y para aquellos que tengan, digamos, ingresos determinados que ese monto no represente más del 35 promedio de los últimos 3 periodos fiscales. Así que esto es una búsqueda de dólares en un año muy particular, donde el año 2021 había acumulado reservas a Banco Central. Este es el saldo en balance cambiario de manera efectiva, ¿sí? En el 2022 se tuvo que esperar la llegada de Massa con ese dólar soja 1, dólar soja 2, como para permitir esta recomposición de reservas, ¿sí? Otros 5.000 millones de dólares, y fíjense lo que es este año, ¿sí? A pesar de tener en el último año la mayor cantidad de liquidación de dólares de la historia de la Argentina, y a pesar de tener 2 dólares soja y un tercer dólar soja en este momento vigente como para poder acumular más reservas. No sé quién está dibujando, pero me aparece una raya nieta y puede ser que la borre.
Este es el balance de el saldo del Banco Central, ¿no? Al día 18, al menos con cifras en ese momento, tenemos unos 3.000 millones de dólares negativos, reitero, de reservas netas. Si uno le pone el cálculo de todo lo que resta a las reservas brutas, que son deudas, ya sea los encajes, el swap con China, lo que le debemos al FMI porque nos pusieron la plata, pero tenemos que devolvérsela, y la deuda con el Banco Mundial, lo que hay es y CEDESA, el Seguro de Depósito, hay un balance de 3.000 millones de dólares negativo. Mientras tanto, va acumulándose el saldo de pases y del ELIX a pasos agigantados. En forma interanual hay un 178% de crecimiento. Repito, un 178% de crecimiento respecto a la cifra anterior. Bueno, esto es muy alto. Mientras tanto, lo que puede hacer el gobierno es seguir devaluando. Proyectamos un 7%, había sido 7,2% al comienzo para la devaluación del mes de mayo del oficial, previa a una suba al 6,5% y previa a una suba al 6%, de lo que había sido una moderación de evolución del tipo de cambio. Esto más que nada fue un intento de ancla cambiaria a través de un crawling peg, una devaluación mensualizada un poco más benigna, pero bueno, retoma el ritmo a la par de la inflación. Esto es lo que está haciendo el Banco Central, y es lógico que lo haga, ¿no? No podría caber otro comportamiento, otra medida. Lo que sí, 7%, que es el máximo de toda la serie, queda muy corto frente al 8,4% de inflación. Un tipo de cambio, además oficial, que se encuentra totalmente atrasado, aunque sirve de poco medir esta referencia, ¿no? Porque esta referencia ya directamente no es referencia porque no pueden acceder muchos importadores, no es referencia para exportadores tampoco porque a eso le quitan incluso un 33% exportadores de soja, y tampoco es referencia para los exportadores de soja tampoco porque hoy se está liquidando en 300, con lo cual un dólar a 225 no es un dólar de referencia para acumular. Esto es la evolución del dólar oficial desde el 2019, mediados de 2019. Fíjense cómo se queda atrás de la inflación cuando venía por delante de la inflación hasta el año 2021, y cómo la escalada de los dólares implícitos e informales y se salen disparando, aumentando esta brecha, una brecha que era prácticamente cero y que hoy tenemos que estar hablando de 103% de brecha. En el medio, obviamente, es la voluntad de no tener ningún peso encima. El peso quema. La base monetaria en términos reales, que es la demanda de dinero, es cada vez más chica, y no se ven registros desde el año 2001, 2002 de un nivel tan bajo de la preferencia por el peso. Así que los agentes económicos ya decidieron, se dolarizan, y obviamente que eso es un mecanismo de protección frente a lo que se está dando y puede llegar a suceder. La caída de los depósitos, plazos fijos y caja de ahorros también son una evidencia de, obviamente, lo que está pasando en este último tiempo. No vemos algo peligroso por la escala, ¿no? Obviamente está cambiando la escala, pero vemos algo que podría ser complicado, más si vemos esta evolución de la cosecha, ¿no? Se estaría, incluso ha reducido, no tengo la última placa, porque se ha reducido a 21,5 millones la evolución de la cosecha en toneladas. Respecto al 2018-2019 significa una cosecha de la mitad de soja. Así que el panorama del gobierno, que ya de por sí ya lo tenía complicado, y bajos niveles de aceptación, viene con un efecto adverso adicional, que es la falta de unos 21.000 millones de dólares, estimamos, 21 a 25, ha llegado a haber algunas estimaciones de miles de millones de dólares que le van a faltar al Banco Central en su balance cambiario como consecuencia de la mala cosecha. Y obviamente un déficit fiscal que se está trazando respecto a lo que se firmó con el FMI. Cuando el déficit primario se esperaba que se redujera este año, 2,4 a 1,9 se esperaba, la expectativa era al menos para este año 1,9 de objetivo, se estaría desviando de la meta casi un punto porcentual, con suerte creo yo,
con 2,8% en términos del PBI de déficit fiscal primario. A este 3% redondeado, si nos va un poquito peor, le sumamos los intereses, más o menos 2 puntos, 1,8 o 2 puntos, más o menos redondeemos 5 puntos porcentuales. Si a eso le sumamos los 5 puntos, 6 puntos, calculo yo a esta altura, con la suba al 97% de las LELIQs de cuasi fiscal, es decir, de balance del Banco Central negativo, tenemos un combo explosivo. Cada vez que llegamos al 10% de déficit fiscal, Argentina tuvo un serio problema macroeconómico. Así que es una situación bastante delicada, ¿sí? Y el renta abril, que obviamente muestra toda esta debilidad con un 126% de inflación esperada para el año, 146% para los próximos 12 meses, y déjeme decirle que esto es bastante conservador, me parece, a la luz de lo que pasó en los primeros días de mayo, que es la vuelta a un dólar máximo, un dólar implícito máximo. Acá tienen las medidas que se están tomando en las últimas semanas, más allá de la suba del 91 al 97% y la aceleración de la devaluación del tipo de cambio, tratar de acelerar los acuerdos con el FMI, tratar de convertir, que en este mes de mayo serán aproximadamente 1.000 millones de dólares, 700, 800 millones de dólares, lo que vamos a pagar con yuanes en lugar de dólares. Y también Lula forzando un acuerdo con el Banco de los BRICS para intentar ayudar a la Argentina, intentar tener primero garantías, después fondeo fresco, que no creo que lo logre. Pero bueno, a fin de año a fin de mes viaja a China Massa, vamos a ver qué apoyo podría darnos explícitamente China. Hay un montón de otras unidades de medidas, fíjense las últimas medidas, cómo incrementan los cupos para tarjeta de crédito. Hay un deseo del gobierno de volver a reactivar la economía, pero bueno, muy difícil en estas circunstancias, ¿no? Elecciones, bueno, hay un montón de política detrás, solamente para mostrarles que hay varios escenarios electorales. Tomo simplemente la última encuesta que nos llegó hace unos días de Federico Álvarez. Sí lidera la oposición, lo que pasa es que está muy fragmentada, aunque hay una clara preferencia por una de las dos figuras que se disputarán los pasos, seguramente, pero dentro de la figura del oficialismo, con la baja de la candidatura de la vicepresidenta, se armó un debate acerca de quién podría llegar a ser reemplazante, todas las fichas puestas sobre Sergio Massa, pero Sergio Massa diciendo que no puede ser ministro de Economía y hacer campaña al mismo tiempo, con lo cual, si se va Sergio Massa, ¿dónde tenemos que ir a buscar el dólar? ¿O quién sería su reemplazante? ¿Cuáles serían sus, digamos, sus consecuencias? Bueno, eso sería también un mal necesario. Faltan unos 17 días más o menos como para que se cierren las listas, así que está bastante complicado el escenario. Bueno, todo esto cambia también si sacamos otro escenario donde hay solamente 3 candidatos Juntos por el Cambio, pero no cambia mucho el panorama. La diferencia es bastante grande a favor de Juntos por el Cambio, pero también Sergio Massa, si unifica, digamos, el poder, llegaría a apenas 25%, que es más o menos lo que tendría Milei. Bueno, todo esto está en un escenario bastante complicado para el oficialismo, obviamente. Después tenemos otros escenarios, pero les dejo la presentación para que lo vean, pero me parece interesante lo que está pasando desde el punto de vista político, ¿no? Ahora, desde lo económico, se profundizó la expectativa de caída en la actividad económica, 3.1, se esperaba 2.8 en la estimación anterior, 0.2 es la caída esperada para 2024, con lo cual no solo estamos atravesando el segundo trimestre recesivo, 1,9% secuencial de caída del PBI se espera para cuando termine junio, respecto al trimestre de enero-marzo, sino que se redondeó una caída también en el primer trimestre, aunque un poquito menos de lo esperado. También se redujeron las expectativas para el tercer trimestre a un no crecimiento. Con lo cual estamos en un entorno recesivo. Todo lo que hasta ahora venía haciéndose de ajuste en relación a lo que hablábamos de los ajustes de los precios, es decir, vía tipo de cambio e inflación, las cantidades lograban ajustarse bastante bien y seguir la actividad económica teniendo un dinamismo importante. Pero bueno, con la sequía y la aceleración de los precios,
y la imposibilidad de trasladar muchas empresas a los precios, el incremento de los costos, se está forzando un escenario recesivo. Así que recuerden, 3,1% es la caída estimada por parte del REM, del Banco Central. Nosotros estas estimaciones, recuerdo que hace unos meses hablábamos de que había escenarios pesimistas. JP Morgan, de hecho, hace 2 meses tenía un 3% de caída estimada, y algunas consultoras hasta 5%, porque ya se veía venir el derrumbe de la actividad económica como consecuencia de la mala cosecha. Las estimaciones del dólar oficial obviamente se ampliaron y desmejoraron en la última estimación. Ya se espera un dólar oficial dentro de un año en 616 pesos y 862 para fin del 2024, pero todo esto obviamente es peor si uno pone lo que está pasando en los mercados futuros en este último tiempo. Las estimaciones de tasa de interés quedan siempre superadas porque el Banco Central en el medio sigue subiendo la tasa de interés. También mejoran obviamente las estimaciones de déficit fiscal. Van a ser 4 billones. 4 billones y casi 3 billones para el año que viene de déficit fiscal primario. Sumemos los intereses, sumemos todo esto. A todo esto también la deuda en Argentina está haciendo un step up peligroso, obviamente, para los próximos años, de la deuda en dólares, donde arrancó con una tasa bastante baja, eran 1.100 millones de dólares por semestre, pero va a empezar a aumentar a partir del año que viene sensiblemente. En especial el 46 y el 35. La L35 y GD35 van a tener el año que viene una tasa que va a subir de medio punto hasta 1,8, más que interesante para aquellos que les gusta cuponear, ¿no? Esta es la tasa, perdón, 1,50 a 1,8. Esta es la tasa que están pagando actualmente, ¿sí? El 46 y el 35 van a tener un incremento el año que viene, pero hoy, claro está, dentro de los bonos, el 2038, el 2041 son los mejores cupones que hay. De hecho, fueron los mejores rendimientos del año pasado y los peores rendimientos este año, porque han subido mucho también el año pasado, aunque está claro que los globales tienen un diferencial muy importante respecto a los bonares. Nunca hubo tanta diferencia entre un bono ley extranjera y un bono ley argentina, es decir, ese riesgo de legislación se ha ampliado a lugares bastante peligrosos. Estas son las caídas de los bonos hasta el día de comienzo de semana, donde hubo incluso caídas en los bonos que el gobierno salió a recomprar en el mes de enero, que venía resistiendo bastante bien, los 29 y los 30 ya se encuentra en terreno negativo. Déjeme decirle que nadie mira la TIR, sino el valor de recupero. La TIR queda como algo anecdótico, que un AL30 tenga un 55% de TIR, ya nadie lo mira. Lo que mira la gente es, o los inversores, es qué probabilidades hay de recuperar algo de inversión inicial con los próximos cupones, le hace 2 o 3 años de cupones, y ahí ver qué es lo que plantea, digamos, Argentina frente a los inversores, porque se van a empezar a hacer insostenibles los pagos de intereses y de amortización de capital. Esta recaída que tuvieron los bonos con algún rebote son caídas que son bastante pronunciadas. Fíjense como, por ejemplo, un bono AL29 que había arrancado el año con un incremento importante, tuvo una depuración muy grande y se encuentra en terreno negativo. Bueno, Argentina está bollando acá abajo, ¿sí? Hay extraordinarias oportunidades para operar este mercado, que es lo que pensamos. Es decir, no estamos pensando en un mercado donde hay que posicionarse, sino que hay que operarlo, ¿sí? Básicamente esa es la conclusión nuestra. En mayo ya estamos terminando falta otra licitación, con una muy buena licitación, con un rollover del 140% el día 17. El 29 de mayo tenemos la segunda licitación, pero el gobierno va con, obviamente, mucha ayuda de los organismos estatales, mucha ayuda. Además, se ha detectado que el Banco Central ha comprado muchísimo bono en pesos como para poder sostener las paridades y seguir dando éxito en las licitaciones. Pero claro, se enfrenta a los vencimientos en el mes de julio, sobre todo. Agosto y septiembre también van a ser meses cargados. Estos son los miles de millones de dólares que tiene el gobierno que enfrentar en los próximos meses antes de las elecciones. Esto con fuente de la Oficina Pública del Congreso,
son los montos por categoría de bono. Fíjense, en verde, los bonos duales que van a vencer, no solo en julio, sino en septiembre, que son cifras muy altas. Hay un bono ajustable por ser en agosto, ¿sí? El de 3 que perdón, el de 3 que va a estar venciendo en el mes de agosto. Esos son los principales vencimientos previo a las PASO. O sea que algo de canje probablemente veamos. El año pasado hubo 2 canjes, este año hubo 2 canjes. Probablemente veamos un quinto canje de la era Massa con la invitación, me imagino, a rolear esta montaña de deuda para más adelante. Y obviamente pasarle la pelota al que sigue. Y justamente cuando hace esto, un gobierno que está en retirada, le pasa la pelota al otro para saber qué hacer. Realmente los inversores van a enfrentar un segundo semestre, le diría un cuarto trimestre complicado, donde obviamente va a haber digamos, un signo de interrogación muy importante respecto a qué se puede hacer con toda esta deuda, que la verdad que llega a valores bastante grandes, ¿no? En el medio los inversores se cubren, la tasa de rendimiento, un bono dual, es negativa, salvo que no sé si está distorsionado el junio, pero hay un claro arbitraje para comprar el de junio, si esa es la TIR verdadera, por lo menos esto que nos informa la terminal de Reuters, y lo comprobamos con IAM. Es un 8 puntos de rendimiento negativo para el 2024, el dólar link 2024, hay otro en 2023, pero el 2024 con 8 puntos por debajo es claramente una expresión de un pedido de cobertura por parte de los inversores en busca de un refugio frente a una devaluación que pueda haber del dólar oficial. La curva está invertida de los bonos duales, y obviamente que eso significa un mayor problema para los precios hacia adelante, si lo refleja, ¿no? En el mercado de futuros se ha descomprimido un poquito, les diría, porque las últimas tasas que están alrededor del 200%, lo ven arriba a la derecha, de las tasas implícitas del ROPEX, eran 220, 225% a mediados del año pasado, del mes pasado, perdón, de la semana pasada, pero esto no quita, digamos, el escenario de tensión que hay. Fíjense cómo el del pospaso implica este salto en la tasa de evaluación también en octubre, como también podría estar escalando en los siguientes meses la expectativa de devaluación anualizada implícita del dólar oficial. Acá tienen la curva de los bonos en pesos. Sacamos el PR13, pues es un bicho raro. El PR13 es un bono al 2024 que paga cupón y amortización de capital de 0,4% por mes, lo cual distorsionaba un poquitito la medición, pero si uno mira lo del tramo corto, medio y largo, vemos obviamente una clara curva con pendiente negativa, arrancando en la zona de 13 a 15% de los rendimientos por encima del SER para los bonos 2024 hasta 2026, y después los bonos más largos, pares y polipares, e incluso el discount continuando con esa pendiente negativa, haciendo de esto una curva que refleja el riesgo de default, es decir, un postergamiento de los pagos, un default o un reperfilamiento. El mercado, obviamente, que estuvo subiendo, pero únicamente porque le están acumulando el SER, si no sería una caída de precios. Fíjense en la última columna, los bonos ligados al SER, cómo tienen una tasa de rendimiento. Si ustedes multiplican por 3 este primer cuatrimestre y monedas que lleva en el año, no llegamos obviamente a tener un rendimiento que supere la inflación, y mucho menos, ni siquiera la inflación pasada. Esta evolución de los bonos que han tenido esa recuperación y posterior caída de ley argentina, pero los que se defienden un poquito mejor son los bonos ley extranjera, pero claramente ha sido una depuración muy grande a lo largo de todo este año. Reiteramos, esto para nosotros es un mercado de trading, una lateralización en donde puede haber excelentes oportunidades de inversión, siempre y cuando uno sepa el momento de desprenderse, ¿no? Mientras tanto, los bonos a tasa fija han estado destruyéndose en términos de rendimiento. 183% del TO23, curva invertida, 146% en 2026.
Obviamente es un mercado muy difícil, pero si ustedes toman en cuenta que la tasa de inflación tipo compuesta es del 156, de acá a octubre este podría ser una apuesta peligrosa, pero una apuesta al fin, con un bono que tiene un monto de emisión alto, que es más alto todavía para el 2026, pero son estos bonos que han quedado obviamente de la época 2016-2017, cuando la tasa de interés era en pesos y fija, ¿sí? Se accedía al 16%, este tiene un cupón de 16, este de 15,5. El otro mercado, el de las letras, nos parece más que interesante a corto plazo. Acá está las PASO, lo estamos recomendando. Hay vencimientos a fin de mes, pero después hay solamente 2 letras para tomar en cuenta. La curva está invertida, con lo cual recomendamos posicionarse en la de junio, no la de julio, con un 158% de rendimiento. Después tenemos la curva de los bonos ajustables por ser, las LESER, cortitas, que en junio, julio y septiembre tienen rendimientos bastante dispares, ¿sí? Positivos para la primera y la última, negativos para el segundo, con lo cual estaría caro este segundo bono de julio, y estamos recomendando básicamente posicionarse en el de junio, ¿sí? Con 5% más el SER. Mientras tanto, en el mercado de bonos provinciales se encuentra con una curva relativamente flat, con 3 bonos que nos gustan a nosotros por regalías hidrocarburíferas: Neuquén 2030, Chubut 2030, Tierra del Fuego 2027. A ello le estamos sumando Buenos Aires City 2027, y el de Santa Fe, que no lo veo acá, pero es el Santa, sí, que lo tenemos en los gráficos. Santa Fe, que son bonos que tienen un monto de emisión bastante bajo. Santa Fe 2027, que es este punto acá, podría ser otra alternativa, ¿sí? Son 5 alternativas: hidrocarburíferas, Bolsillo Buenos Aires y Santa Fe son los bonos que estamos recomendando. Si quieren ir a ver dónde cotiza el bono de Chaco, aquí está, acá arriba, haciendo pole position, pero en materia de rendimiento, lamentablemente, que significa riesgo. Acá tiene la evolución de algunos bonos donde han estado depurándose a la par de la depuración que hubo en los bonos soberanos a lo largo de todo el año. Habían cerrado el año muy bien, la verdad que bastante bien, y esto incluso el Cava, que cotizaba alrededor de $95. Hoy tenemos que ir a buscarlo en 86, estuvo en $84. Acá a la derecha tiene el bono de provincia de Buenos Aires, que ya está entrando en una zona peligrosa, casi debajo de 30, y los demás bonos con regalías que se encuentran mucho mejor. Fíjense, por ejemplo, Tierra del Fuego, miren la escala, más allá de la caída también, que comparte con otros bonos, está en $90, Chubut 2030, $80, Neuquén 2030, $92, todos bonos que nos gustan. Después hay otros bonos provinciales que tienen muy buenas tires, pero obviamente que son riesgos mucho más altos. Dentro de lo que es el mercado de bonos corporativos, y siempre en todos los informes nuestros diarios, los dailies, los panoramas de mercado, a la mañana adjuntamos un documento donde están todos los precios día a día. Esto es en el mercado OTC, separados por sectores, los bonos que se pueden conseguir. Estas son las curvas, y básicamente después de un año 2022 que ha tenido una suba muy interesante para algunos corporativos. Esa suba se ha estabilizado, ya algunos rendimientos incluso porque van a entregar dólares físicos, dólar billete, incluso se encuentra con TIR negativa, si los evaluamos con el grupo de fondos actual en Argentina. Ahora afuera, estos son los rendimientos, claramente. Nos gusta Aeropuerto de Argentina 2000, nos gusta Arcor, el nuevo Arcor del 2027, nos gusta Pan American Energy también 2027, nos gusta Pampa, nos gustan varios bonos que tienen o bien dólares porque son exportadores, Pampa en menor medida, pero PAE, Arcor, Aeropuerto de Argentina 2000, que tiene varios cánones en dólares, tienen un panorama interesante. Nos gustan algunos otros bonos también de YPF para los muy, pero muy amantes al riesgo, que la verdad que tiene un rendimiento extraordinario, como el 2024, y con un riesgo bastante bajo en materia de duration. YPF ha mejorado muchísimo
sus números en los últimos 3 balances, ¿sí? Ya el último no ha sorprendido tanto, esa es la verdad. De hecho, no subió el día que lo publicó, sino bajó, pero los 2 anteriores han mostrado un desapalancamiento evidente, una mejora de la rentabilidad, con el foco de vaca muerta muy, pero muy claro en la materia de rendimiento, lo dice Perlis, y en materia de producción, de proyecciones adelante, que va a ser más del 50% probablemente en unos años de lo que es la producción. Por lo menos hoy es la tasa de crecimiento más alta. Y obviamente que todos los joint ventures que tienen con otras compañías tienen un dinamismo importante, sobre todo en la materia de producción de petróleo y no tanto de gas. Y aquí tienen un poco algunos gráficos de algunos bonos corporativos. Este es el de YPF, que se mantiene bastante bien. Este es un 2029, el nuevo que surgió del canje de abril del 2021, mayo del 2021. Acá tiene el bono de Pampa, que nos gusta mucho mejor valuado ahora, ha tenido una depuración de precio bastante importante, con una evaluación bastante buena en relación a otros bonos, y lo que son los bonos de mayor calidad, que son PAE 2027, encontramos un poquito caro este CGC, pero bueno, está el Grupor, que están detrás, está Bridas y Chinook detrás, pero el CGC encontramos con una evaluación cercana a la par, y esto es un 2025, no es un 2023. También encontramos con utilities que han recuperado su evaluación este último tiempo. Nos sorprende el Banesi, pero bueno, está próximo a vencer y probablemente tenga un canje detrás. 6 empresas lo hicieron el año pasado, 2 este año, y YPF Luz, que también se cuenta con una evaluación relativamente buena en relación a lo que son los bonos de YPF. YPF Luz es la subsidiaria. Geneia 2027, TGS 2025. Entre los dos preferimos TGS, Geneia, no por la compañía, sino básicamente por la evaluación, que nos parece bastante alta, aunque tiene un cuponazo de 8,3 ¿sí? El otro bono que nos gustaba mucho, retrocedo, es Pan American Energy, que está muy alto, sí, pero nos sigue gustando porque esto es un cupón muy alto, 9,1 ¿sí? Recuerden, son cupones bastante altos. Acá tienen los bonos de los 3 bancos, acá tiene el hipotecario 2025, casi a la par, nos parece un poquito caro, aunque también tiene un cupón muy alto, casi 10%, pero hay 2 bonos que también nos gustan, sobre todo el bono de Banco Macro. Miren hasta dónde llegó el bono de Banco Macro, retroceso que valía en noviembre del año pasado, había llegado a valer $87, hoy vale 77, lo compra $10 más abajo. Lo mismo pasó obviamente con el de Galicia, pero el de Galicia tiene un cupón mucho más alto, ¿sí? 7,86 contra Banco Macro 6,74. Este es el bono que nos gusta, sobre todo para aquellos que buscan capital y no tanto cupones, ¿no? A ver, ¿hay un grave problema en los bancos? Sí. Hemos visto, por ejemplo, el último balance de Banco Macro, mostrar una exposición al sector público entre las LELIQs y los pases y letras del 66%, y bono, ¿no? Del 66%. Es muy alto, creemos que obviamente el sector bancario va a estar presionado en los próximos trimestres, metiéndole presión obviamente sobre un tema que va a requerir algún tipo de solución o de freno frente a lo que es la escalada del incremento de la deuda, que son las LELIQs. Las LELIQs son los bancos que las tienen, los particulares no pueden comprar, y volvemos al tema de la época de cuando Macri tuvo que encontrar una solución al Lebax. Le encontró una solución porque lo redujo a la mitad, y el simple paso del tiempo hacía que iban a desaparecer. Bueno, nada de esto está pasando, es un tema para controlar la inflación que no tiene control, y al menos el enfoque de absorción, es decir, de esos pesos, tras la elección de esos papelitos, y la verdad que está produciendo un daño a futuro muy importante, porque es una deuda que no se sabe, nadie sabe cómo se puede llegar a pagar. Tenemos un gráfico bastante importante con respecto a los demás bonos de empresas que generan dólares, como puede ser Ecoagro y Arcos Dorados, que son dos bonos bastante interesantes, al 2027, bien valuados, ¿sí? Intentando buscar la paridad, creo yo, con cupones en torno al 6%, pero que tienen negocios enfocados en Brasil. Aquí tienen
Telecom, que nos parece también una oportunidad de compra, no tanto por los fundamentos, recuerden que esto no es una empresa que exporte, ni mucho menos, sino que se encuentra con una evaluación bastante baja. Esto podría ser una oportunidad por el momento, ¿sí? Hay dos ONs de Telecom, por lo menos aquí en Argentina, listadas en PIMA, con liquidez. 2026 es la que preferimos, que es la que se encuentra aquí. Esta es la estrategia, entonces, de nuestro lado. Si bien no nos gustan los bonos en dólares per se, sí pueden los que quieran cuponear digamos, una alternativa con el 38 y el 41 en sus dos versiones. El L30 lo hemos puesto hace poquito como algo especulativo después de las caídas, las monstruosas caídas a la zona de los $21, ha tenido un pequeño rebote. Veremos cómo sigue, pero solamente como para apuntar a 25 dólares, 26. Descartamos que vuelva ni siquiera a $30 en un plazo de un año. Aquí tienen los bonos que les mencionaba provinciales. Hay algunos en pesos que nos gustan también. No vemos ningún problema para que Ciudad de Buenos Aires 2024 y 2028 lo paguen, pero obviamente son bonos en pesos, y Provincia de Buenos Aires 2025. Acá tienen las ONs que nos gustan de todas las que existen, y obviamente preferimos y seguimos prefiriendo es el riesgo corporativo, el riesgo soberano. En bonos en pesos nos gustan lo que son las letras cortitas, y los bonos iguales TDL, TDJ, quizás el TDS, que es el de septiembre, y el TDF, que es el de febrero de 2024, sea una recomendación de mantener, solamente por exposición a la evolución de los precios y o el dólar, lo que sea mayor, pero de ninguna manera esto forma parte de una recomendación sustentable a largo plazo, porque pueden llegar a pasar cosas junto con las letras de corto plazo. Por último, el Merval, es una evolución extraordinaria. Esto ya lo habíamos marcado, creo, en nuestras reuniones anteriores, donde nuestro foco eran varias compañías que nos gustaban, y donde obviamente si hay una apuesta para hacer frente a las elecciones por el riesgo argentino, es en el sector privado, no en el sector público. Así lo demuestra por lo menos este gráfico, que si bien está en pesos, y ustedes me dirán, bueno, pero acá está la devaluación del dólar, claro que está la devaluación del dólar, pero volvemos a tener un máximo reciente, el mismo que habíamos tocado a comienzo de año, en enero, cuando todas las bolsas habían hecho una suba muy importante. Argentina también volvió a tener una evaluación por arriba de $700 contra Conliki, ¿sí? Pero después de haber tenido un hundimiento a la zona de los $500, vuelve a tener una evaluación de 700. Nos gustan las utilities TGS y Transener, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, nos sigue dando alegrías. Le hemos incorporado a Naturgy Bank en este último tiempo, que es la ex Gasban. De consumo, Mirgor, desde que tengo uso de razón, está en nuestro listado de preferencias y va a seguir estando, y sigue estando muy barata a pesar de la suba que tuvo en estos últimos 2 meses. Venía retrasada, incluso venía negativa en algunos pasajes del año. Bueno, finalmente se dio a conocer ese balance, y los demás balances también habían sido muy buenos, y de ahí nuestras recomendaciones, que la verdad que no entendíamos como una empresa como esta podía tener 3 o 4 veces de price earning. Ternium Argentina y Aluar también hace 2 años creo que las tenemos en recomendación de compra, y este último tiempo han acelerado la suba de manera extraordinaria. Es un posicionamiento no solo a la devaluación del dólar, sino también a la calidad de las empresas. Petróleo, Pampa, Vista, Tenaris, desde hace un año atrás más o menos las tenemos también en recomendación de compra. Nos ha defraudado Tenaris. Realmente Tenaris está en un ciclo bastante complicado, el petróleo. La semana que viene está la reunión de la OPEP. Arabia Saudita quiere reducir la producción, Irak la quiere subir. Recuerden que la última decisión fue una baja. Veremos, va a haber volatilidad en el petróleo la semana que viene, estén atentos, pero Tenaris apenas dio un rebote en estos días después de una depuración bastante importante. Es una empresa extraordinaria. Lo único que la condiciona es el mercado, es decir, el IMP, o sea, la exploración de las grandes petroleras mundiales, porque la verdad que es una empresa que tiene deuda financiera neta negativa, tiene excelente ratio de rentabilidad, así que es una empresa que está intacta. YPF la hemos incorporado hace 2 trimestres atrás, con lo cual sigue siendo una recomendación de compra para nosotros, y junto con Pampa, la mitad del negocio es energía eléctrica, la otra mitad es desarrollo de vaca muerta a través del gas,
Y Vista Oil, que no nos ha defraudado para nada, y la vemos mucho más arriba incluso, había logrado estar por arriba de $22, retrocedió a la zona de 20, lo más probable es que vuelva a la zona de $22 en los próximos meses. Paciencia, porque esto es una empresa que ha convalidado todo lo positivo, aunque el último balance mostró una ganancia contable por un tema de impuestos que en realidad no es tan genuino como todos los demás balances que había tenido. Estas son nuestras recomendaciones en el mercado internacional. Y ahora le pregunto a Julio cuánto tiempo tenemos, ¿no? Como para hablar de la parte internacional, pero estas son recomendaciones que les dejo para que ustedes chusmeen. Nos gusta mucho Globan, Mercado Libre. Globan recién ahora reaccionó con un balance en línea. No fue el balance, fue el guidance lo que dio que mejoró la expectativa de los inversores. Ya tenemos 20% arriba aproximadamente desde que presentó su balance. Mercado Libre, que está atrasada, a mi entender, en la zona $1.350, apuntando a los 2.000 en algún momento, si el mercado internacional lo permite. Apple ya se encuentra cerca de los máximos, Microsoft también. Son las dos empresas que juntas ponderan un 23% del Nasdaq 100, que son las dos empresas que están explicando prácticamente todo últimamente. Apple con 2.7 billones apuntando a 3 trillions, apuntando a 3 trillions nuevamente de evaluación, y Microsoft con un desarrollo muy interesante lo que es inteligencia artificial, se suma también a Google. Google le teníamos y la bajamos, pero porque ha subido bastante, nos sigue gustando mucho también. Berkshire Hathaway, la administradora de Warren Buffett, nos ha defraudado un poquito todo el complejo de oro porque no se ha acoplado a esa suba que tuvo el oro por arriba de $2.000. Ahora está en una fase de depuración esta última semana, a la zona 1900, pero las empresas de oro no han tenido ese incremento que tuvo el commodity. Vale, se encuentra muy baja, la hemos incorporado hace un mes, con lo cual es una apuesta al rebote. Y de empresas industriales, de salud y de consumo no discrecional son posicionamientos más que nada conservadores. Yendo a las tecnológicas de mediana capitalización, se encuentran las dos empresas argentinas, y de consumo muy volátiles, Tesla, Netflix y McDonald's. Netflix con un cambio de modelo, lo está implementando. Tesla con la volatilidad, obviamente, de una empresa que tiene una evaluación alta, pero con unos márgenes extraordinarios para una empresa automovilística. Y McDonald's, que presenta un buen balance, esto es algo más bien conservador. Y de petróleo, hemos incorporado el TF de las redes energéticas, no son petroleras, ponen ahí un poco de todo, pero con, digamos, una exposición a ExxonMobil con un 3,5% de dividendos, y de petroleras en un momento bastante flojo. Esto lo hemos incorporado no hace mucho tiempo, un poco viendo la caída que tuvieron, que apuntamos para que puedan recuperar. Recuerden que las petroleras han tenido el mejor rendimiento entre los 11 sectores del S&P 500, tanto en el 2021 como en el 2022, dejando atrás un 2020 horrible, y en el 2023 que ha comenzado con una depuración bastante importante, no solo del precio de commodity, sino del precio de las empresas petroleras. Julio, no sé cómo venimos con los tiempos, si hay alguna pregunta, probablemente abramos el debate. Yo tengo toda la parte internacional, pero no quiero abusar de vuestro tiempo, así que mirás ustedes cuánto tiempo tenemos como para redondear algo de la parte internacional, o damos lugar al debate. Virginia, ¿cómo venimos con los tiempos? Julio, ¿querés contestar vos o...? Julio. Bueno, seguimos. No, Julio, tenemos unos perdón. minutitos. A ver, ¿ahí se escucha? Ahora Sí, sí. perfecto. Estamos bien, 10 minutos más. Buenísimo, gracias. Ok. Vamos a la parte internacional con algunos tips. Presten atención al techo de la deuda. Creo que el mercado está confiado que se va a renovar el techo, es decir, se va a renovar, se va a elevar ese techo. El debt ceiling es el techo de la deuda, porque Estados Unidos tiene un techo de la deuda que lo va corriendo sistemáticamente, aunque pasó algunos episodios donde primero hubo un default directamente de la deuda, eran 122 millones, pero porque no llegaban los cheques a las casas de los inversores en el año 1979. Pero lo que sí ocurrió varias veces fue un tema de shutdown, es decir, el cierre del gobierno. Eso podría ser un escenario feo, porque eso implicaría un parate del gobierno, mucho ruido en los mercados,
Se están poniendo de acuerdo, no hay acuerdo por ahora. El 1 de junio, la semana que viene, es la fecha clave en la cual ya no se va a poder gastar más. Pero bueno, estén atentos de acá al día 1 de junio, en donde debería haber avances concretos con un acuerdo en el Congreso. Biden tuvo que movilizarse especialmente para reunirse con los congresionistas para que esto se eleve, ¿no? En una economía, a ver, que presenta una caída histórica de los depósitos, si ustedes quieren ver la crisis bancaria graficada, la tienen acá. Nunca antes en la historia reciente, en los últimos 50 años, hubo una caída, 5%, de variación interanual en los depósitos del sistema. Obviamente que la pandemia le dio muchísimo dinero a los bancos, y al retirar, digamos, el apoyo a la economía y la recompra de bonos, etcétera, etcétera, y el achicamiento de la hoja balance de la Reserva Federal, que lo está tratando de hacer lentamente hasta que se encontró en marzo con esa crisis, hace que haya una salida de depósito neta. Ahora, también cualitativamente, no cuantitativamente, cualitativamente también está pasando que de los bancos regionales están pasando a los grandes bancos, ¿sí? En el medio hay una aceleración de los indicadores de actividad adelantado del ciclo. Personalmente, aquí pensaba que Estados Unidos estaba en recesión, cuarto trimestre. Aquí estoy pensando que lo va a esquivar, o por lo menos si entró, no habrá sido algo importante, pero hay otros indicadores que nos están mostrando también que hay cierta debilidad. El ISM, el PMI está mostrando fortaleza, pero algunos indicadores como el Empire State o el Philly Fed están dando debilidad. Lo que sí, las cifras de crecimiento de empleo han sido buenos. Y hay dos temas que obviamente ayudan en este escenario. Uno es, primero, los resultados corporativos que han sido mejor de lo esperado. Pongámoslo en estos términos, menos malos, ¿sí? Porque se esperaba una caída de la ganancia de las compañías determinada y fue menor. Se esperaba un crecimiento de los ingresos muy bajo y fue bajo, y en términos negativos si son tomados en cuenta los valores de la inflación de este último año. Pero justamente hablando de inflación, han sido niveles de inflación mejores de lo esperado y van bajando a medida que va pasando, el techo de la deuda, va pasando el tiempo. Esta es la velocidad a la cual están bajando los precios en el headline, ¿sí? Y acá está el core, en línea azul. Fíjense que el headline ya está por debajo del core. ¿Por qué? Por la caída de los commodities. La suba de los commodities, acá está la guerra con Ucrania, ha producido una aceleración de los precios de los commodities. ¿Dónde estamos? Acá. Ha sido una aceleración de los precios commodities que fue muy temporal. Fíjense cómo después se depura. Esto es porque cae el dólar, la inflación empieza a morigerarse y los precios de los commodities empiezan a bajar también. La aceleración de la inflación llegó hasta junio del año pasado, recuerden, el 9.1, va bajando y en forma interanual se va a costar un poquito más, pero en la zona de 4,9% y el PCE también en la zona de 4.2 han dado claras muestras de una desaceleración en la evolución de los precios. Tasa de interés. Bueno, la Reserva Federal habría terminado su ciclo alcista de tasas. Ya está, junio, julio, septiembre no va a pasar nada. Se queda ahí en 5,525. Esto es lo que dice el mercado futuro de Chicago, que es bastante acertado, por cierto. Y empezaría a bajar a partir de noviembre. Fíjense la evolución en la caída de este valor hasta noviembre de 2024. Hasta hace poquito había entre 2,75, 3,25 un consenso para esta altura. Está un poquitito más arriba, pero fíjense cómo ahora empiezan las buenas. ¿Sí? Ahora empieza la caída. Esto beneficiaría a los bonos, ¿sí? Al mercado de renta fija. Mientras tanto, los bonos están recuperando un poquito de tasa. Creemos que esto puede estar limitado, pero veamos si hay indicador de actividad bastante fuerte, que esto obviamente lo dinamiza. Es el rendimiento del bono norteamericano a 10 años, que tenía su soporte ahí en la zona de 3.30, escaló hasta 3.70. El mejor, obviamente, tramo para hacer treasuries son los bonos de 4 y 6 meses, hasta un año debería llegar cerca del 5%, pero 5,2, 5,3% pueden obtener rendimientos en el tramo de 4 o 6 meses. No hace falta alargarse tanto en la curva. La curva está invertida y ese es el presagio de un posible episodio de recesión en Estados Unidos a corto plazo. Mientras tanto, el dólar ha estado bajando, ¿sí? Ahora recupera recién un poquito,
con lo cual frente al euro es 1.08. Se encuentra todavía el euro por encima del dólar este año. También el franco suizo, la libra, no así el yen japonés, que está con una clara caída. Y las acciones que están teniendo una salida prolija, lenta pero prolija, de las zonas de mínimos desde octubre del año pasado. Recuerden que este fue el mínimo, incluso por debajo de lo que había tocado en junio. Hay bancos que esta semana, por ejemplo, han dado su veredicto. Debería estar en un nivel más bajo, 3.900 puntos son estos valores de acá, pero se va a mover entre 3.900 y 4.600, con lo cual podría llegar a seguir subiendo y ver una caída después. El mercado está en tendencia, pero claro, estamos entrando en una época donde mayo, junio, julio, agosto, septiembre son los 5 meses malos, de comillas, del año. Los años buenos arrancan en octubre y terminan en abril. Con lo cual eso de Selling May and Go Away se aplica para lo que es mayo hasta el mes de septiembre. Son los meses de menor rendimiento en el calendario histórico, ¿sí? Las tecnológicas sí están quebrando este máximo. Entonces en la DAX 100 están apuntando a valores de 400 que son 3.37, le va a costar, obviamente. Acá se le llevaba manteca al techo, materia monetaria, y acá es una restricción, pero ya las tasas de interés subieron y más para fin de año empezarían a bajar, por lo menos en un escenario donde algunos ya están rearmando carteras y se están posicionando. Hay muchísima plata en money markets, muchísima. Hay un poder de fuego muy grande, escondido. Hay 5 trillions de money market, es decir, toda la plata esa, ¿dónde fue a parar? Bueno, están treasuries, en commercial papers, están en valores muy líquidos y nadie está arriesgando mucho, pero yo. Lo que sí, los niveles de VIX han bajado bastante. Estos son niveles de riesgo sistémico y todavía sigue siendo codicia lo que se ve en los mercados. Cuando llega a extrema codicia vamos a encender señales de venta. Por ahora puede seguir tirando, ¿sí? Puede seguir tirando el índice hasta dónde. Bueno, puede estar tirando hasta la zona de pico, quizás hasta la zona de 3.600. El pico máximo, obviamente, de 4.000 puntos es el objetivo obligado, pero a corto plazo, es decir, de acá hasta junio, posiblemente veamos un índice que intente ir a buscar los 3.600 puntos. Y donde vemos una volatilidad que si se mantiene esos valores bajos, permitiría eso. El índice está en 9% arriba en el año, con 2 sectores claramente beneficiados, uno que sigue recibiendo el influjo, que son las tecnológicas. Fíjense que hay un 27% de suba, es el mejor rendimiento en el año, 27% de suba acumulada con consumo discrecional, que también han sido los 2 sectores más castigados el año pasado, junto con los rates y algunos otros sectores de menor ponderación, pero esos son los sectores, digamos, los últimos serán los primeros, esos son los 2 sectores que están traccionando básicamente el índice. Ahora, fíjense que de los 11, hay 6 que están en terreno negativo. Así que cuidado, porque no todos los sectores son ganadores, incluso el sector financiero y energético en su propio ciclo negativo están, digamos, con una caída importante, pero también las utilities, que eran algo conservador el año pasado, han tenido una gran caída este año. Las acciones de real estate, de nuevo, han tenido un mal año. La suba de las tasas hipotecarias a 6.50 es un problema y un dolor de cabeza para muchos de estos sectores que están apalancados. Así que bueno, esto es nada más que para mostrarles lo que está pasando aquí y solamente para mostrar esta última placa, que es la renta fija. La renta fija ha estado en el mes cayendo, ¿sí? Ha tenido una recaída fuerte, sigue estando positiva en el año, a excepción de todo lo que tiene que ver con las acciones preferidas y las inversiones inmobiliarias, ¿sí? Por eso las preferidas y las acciones inmobiliarias, los rates, están en terreno negativo. Ahora se han tornado negativos ya los rendimientos de los bonos soberanos en moneda extranjera. Medio punto para la caída de los bonos de mercados emergentes, con lo cual no todos han resultado ganadores a esta altura del año. Fíjense cómo el high yield norteamericano está con ganas de retomar, pero con un valor lejos de los máximos de fin de enero. Fíjense cómo también las acciones preferidas con esas crisis de marzo y una recaída en el mes de mayo, comienzo del mes de mayo, intentan recuperarse, pero han tenido una caída muy fuerte. Recuerden que las acciones preferidas son emitidas en un 90% por los bancos. Y los mercados emergentes ya se encuentran negativos en el año y un movimiento bastante errático. Nada más de mi lado, Julio.
dejo lugar como para el intercambio, para que no sea tan largo. Tengo un par de cositas más, pero si hay preguntas, mejor abrir el diálogo, me parece. Dale, gracias, Gustavo. Primer consulta y pregunta. No, se está escuchando. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí. Respecto de los vencimientos, vuelvo al panorama argentino. Habíamos visto una filmina donde se ve el esquema de vencimiento de la deuda del Tesoro, digamos, donde en particular hay una muy fuerte concentración de vencimientos en el mes de julio, Julio, sí. poco más de 23.000 millones, Sí. dentro de los cuales hay un vencimiento muy fuerte de bonos duales, creo que poco más del 10% de 10.000 millones, perdón, de vencimiento de bonos duales. Sí, sí, sí. En atención a que el mes previo, digamos, a las PASO, ¿cómo ves el tema de la eventual renovación o rollover de esos instrumentos, digamos, en ese momento? Sí, a ver, atendiendo a la experiencia histórica en las PASO, y muestro el gráfico que mencionaba Julio, con estos 13.000 millones de dólares sobre 23.000, que es casi todo, de bono dual de Julio, que es mucha emisión. A ver, ¿cuál sería el comportamiento lógico de un inversor? Primero, diferenciemos lo que son los inversores minoristas de los institucionales. Los institucionales muchas veces no tienen donde poner la plata y no pueden dolarizar por estatuto, o los bancos, o no sé, el ANSES, o el Banco Central, o hay muchos que tienen bonos que son o bien organismos de gobierno, o bien son fondos que tienen que estar en pesos porque su mandato lo exige, su reglamento de gestión, o por ahí si es la superintendencia de seguros, la Cámara de Seguros, o es la Cámara de Fondos de Inversión, no pueden ponerlo en otro lado por, digamos, su propia constitución. Así que ahí yo creo que el rollover lo va a lograr. Lo que sí, las demandas efectivas de las licitaciones nuevas, si es que hay licitaciones, ahí se va a complicar un poco. Hay mucha deuda en manos del sector público, con lo cual descarto de que un 50% de todo esto ya va a estar de por sí metido en el bolsillo. Y el resto habrá que ver la demanda. En experiencias anteriores solamente se encontraban cosas hasta 3 meses para licitar y en dólares. Recuerdo una licitación que era nada más que dólar link previa a las PASO. Lo que pasa es que hoy tenés un conjunto de bonos mucho más grande y donde hay que dar respuesta de otra manera. ¿Sí? No creo que solamente con los dólar link los convenzas a los inversores, o por lo menos un dólar link con mucha tasa. El panorama se complica cada vez que avanzamos. Argentina ha pateado la lata para adelante, como se dice, y en algún momento hay que enfrentarse a la pared, ¿no? No parece ser el caso para este gobierno de querer reperfilar, no lo descartemos, pero reperfilar ante octubre. Lo que sí, porque en realidad hay que entender la lógica del mercado, que obviamente vio el regreso, digamos, en el 2019 como digamos, una estocada para el mercado de financiamiento de corto plazo, con lo cual ahí sí aceleró los planes del gobierno de querer reperfilar, porque la verdad que era muy estresante el mercado, porque iba de un lado políticamente hacia otro. Hoy es exactamente al revés. Quizás estemos viendo un mercado que esté viendo algo que pueda cambiar a favor, no en contra, se digo más pro mercado, pongámoslo en esos términos. Sin hacer partidismo, creo que puede llegar a ser distinto el escenario, porque probablemente el gobierno actual no tenga que reperfilar. Es decir, el gobierno que herede sea del signo que sea, va a tener que hacer algún cambio de entrada con el tema de la deuda, porque es insostenible. Y sobre todo poner la lupa en el Banco Central, porque es un ritmo de endeudamiento que no es sostenible. No es sostenible, y más habiendo elevado, les diría, hasta de manera muy irresponsable, una tasa de interés al 97%. ¿Qué puede hacer? Bueno, devaluar. No quiere devaluar. Entonces, encaprichándose con la no devaluación del dólar oficial, le tira un hueso a los exportadores con un dólar a 300 pesos,
Y es más, creo que quedó viejo el dólar a 300 pesos. Los exportadores ya no se conforman con lo que está pasando en el Cotocolí, 475, ya no les sirve 300 pesos. Esa es mi sensación, que el mercado se ha puesto un poquito más combativo también con respecto a lo que el gobierno tenga que hacer con el tipo de cambio. Veo más riesgo de que suelte el tipo de cambio a que haga un reperfilamiento. Riesgo, digo, para toda la economía, porque sabemos lo que es un aumento en el tipo de cambio, que es mayor pobreza y mayor inflación, y es peligroso en esta situación. Sí, sí. Ahora, a ver, espera que vamos a mutear acá cuando hacemos eco. Había mostrado también un gráfico donde mostraba la evolución del balance cambiario del Banco Central de los últimos 3 años, incluido este. Y, digamos, lo preocupante, digamos, de esa gráfica es que en el año actual, digamos, y en plena liquidación de divisas del sector agro, digamos, estamos viendo un desequilibrio enorme, digamos, en el balance del Banco Central. Ese que pasa. El anterior que muestra la evolución de las tres. ¿En anterior? Acá. Sí, Ese, sí, ese. el balance del Banco Central es obviamente una pérdida de reservas muy importante. Acá se ve reflejada la caída digamos, de la liquidación de divisas. El año 2021 ha sido muy bueno en materia de exportación, sobre todo en el primer semestre, pero no ha logrado obviamente acumular reservas. El Banco Central solamente accedió a acumular reservas cuando se instaló un tipo de cambio ficticio, que era una ventanita que se abrió y que pudo liquidar, dólar soja 1, dólar soja 2. Por eso fue este salto. Es decir, acá, si sinceramos el tipo de cambio, obviamente que sería distinto el panorama. Ya el gobierno no tendría que estar mendigando los dólares, no tendría que estar raspando la olla, pero eso implica obviamente una decisión que por otro lado tiene consecuencias. Ninguna decisión económica en economía que está destinada a intentar subsanar un problema carece de efectos secundarios sobre las variables. Así que son decisiones políticas que tiene que tomar. Lo que sí veo es que si sigue este tipo de cambio oficial y el desincentivo a los exportadores y el incentivo a los importadores, obviamente para traer lo que sea, que se da luz, digamos, también se presta todo tipo, no solo de prebendas, sino de maniobras fraudulentas, que sabemos que siempre ocurren. Es otro panorama, ¿no? El panorama sería otro, pero también las consecuencias no deseadas sobre el resto de la economía son peligrosas, ¿sí? Nadie quiere asumir el costo político. Bueno, volvemos a lo mismo. Estamos en un año donde volvemos a perder tiempo respecto a lo que tenemos que hacer, y en el medio el peligro de las cosas se estresen. Recuerden el año pasado, en julio del año pasado, previo a la erupción de Massa en escena, la crisis de los bonos en pesos, se llevó puesto 2 ministros de Economía. Así que cuidado, porque no descartemos para este año un episodio de crisis en la deuda. Es decir, como decía vos, que nadie quiera renovar, por ejemplo, puede ser un escenario, o que empiecen a liquidar los bonos en pesos. Estén atentos a los fondos como una inversión, estén atentos a lo que hacen organismos como el Banco Central, que obviamente es muy difícil de saber lo que está pasando ahí adentro, pero sobre todo en la demanda privada de los bonos indexados, que si bien son una cobertura, cuando te indexas a algo que se fue de control, el riesgo ya lo tiene el inversor, no lo tiene el emisor. Claro. El emisor va a enfrentar un escenario muy complicado de cumplir. Sí, Carlos. Sí, sí. Sí, sí. Por eso preguntaba, la prueba de julio es una prueba durísima, digamos, desde el punto de vista del vencimiento de la deuda. Sí, Encima sí. en un momento, digamos, previo a las PASO, donde hay muchísima incertidumbre también derivada de la debilidad política del gobierno, pero también esta debilidad del Banco Central, digamos, que no tiene la capacidad de acumular reserva en el momento mejor del ciclo anual, digamos, Sí. Yo no soy de liquidación de exportaciones.
No soy analista político, pero ni mucho menos ni quiero opinar de política, pero tengan en cuenta cómo terminaron la segunda gestión de Cristina y la gestión de Macri, los niveles de popularidad que habían logrado están por el piso. Hay un índice que era el índice de confianza del gobierno, el ICG de la Universidad de Itela, les marcaba 35 y 37 puntos respectivamente. Alberto Fernández tenía hace poquito 25 puntos, 26 fue bajo 25. O sea, es también muy grande la diferencia y muy complicado el panorama. Hoy tenemos un Banco Central quebrado, que tiene patrimonio neto negativo y que es muy peligrosa en su dinámica. Porque si fuese así, le encontramos una solución. O sea, venga un helicóptero y lo llene de dólares, no va a pasar. Pero lo complicado es peor todavía, que es la dinámica. Al subir al 97% la tasa de interés, ¿para qué? Para frenar el dólar. Y van a tener que soltar el dólar en algún momento. Obviamente que el costo político nadie lo quiere asumir, y así estamos en Argentina. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirle a Gustavo? Bueno, bárbaro. Bueno, desde ya, Gustavo, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, un gusto tenerte. Nosotros seguimos con la actividad para darle el cierre ya al desayuno. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Saludos a todos. Dale, Saludos. un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, nosotros ya cerramos con las últimas actividades previstas para los próximos días. Simplemente comentarles, primero tenemos previsto algunas charlas vinculadas a educación financiera para alumnos de colegios y locales, como es habitual, las venimos haciendo, lo vamos a hacer, son visitas que hacen a la mesa de operaciones nuestra, y de paso hacemos una inducción a lo que es el mercado de capitales y demás. El 6 de junio tenemos una charla con UNAGE, la Unión de Jóvenes Empresarios, digamos, de la Fichaco. Si Dios quiere, el 15 de junio tenemos otro desayuno con Gustavo. Vamos a estar en la muestra de Agronea, que es la muestra de agro más importante que hay en la provincia, el 30 de junio, 1 y 2 de julio. En particular, el sábado 1 de julio vamos a dar unas charlas, digamos, en el salón principal, digamos, en la carpa principal de Agronea. El 13 de julio estamos previendo hacer un desayuno de trabajo donde vamos a hablar específicamente y exclusivamente del BCCH T-Bot, nuestra herramienta de trading algorítmico para las carteras de renta variable de nuestros clientes. Y bueno, las demás faltan todavía, así que tenemos previsto replicar también la actividad que hicimos en Saespeña en el mes de agosto, pero en esta oportunidad en la localidad de Villa Ángela, visitando clientes de toda esa zona que son muy importantes para nosotros. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y damos por cerrado el desayuno de trabajo híbrido, este primer desayuno de trabajo. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo.